Y bueno, continuamos con el siguiente tema, que es el tema 5, y en el que nos vamos a enfocar un poquito a lo que es el curado del plastisol. En el tema anterior, si recuerdan, estuvimos viendo los moldes que se pueden utilizar para poder vaciar el plastisol, hablando en este caso específico para la perdón, para la elaboración de llavero principalmente, pero recordemos que se puede utilizar también para la elaboración de etiqueta, esa que se utiliza para las mochilas, para algunas prendas de vestir, gorras incluso, que es la etiqueta, y también estos parches que se utilizan por lo regular lo utilizan mucho en áreas de preparación tipo militar, ya sean pentatlones que le llaman, bomberos, policía, algunas corporaciones que utilizan el parche este que va pegado en o le llaman identificaciones que van en su uniforme, que también se hacen con plastisol. Entonces hablamos de una área algo amplia, ¿no? Que todos estos procesos o todos estos tipos de productos utilizan el mismo proceso, que es el vaciado, pero para poder vaciar ocupamos un molde, ¿no? Entonces veíamos que se puede utilizar metales, se puede utilizar silicón para alta temperatura, también se puede utilizar yeso en algunos de los casos y cemento refractario. Y también mencionábamos o haciendo algunas indicaciones, separaciones o algunas recomendaciones, es que obviamente hablando de que no sea aluminio o algún metal, el detallado que vamos a poder lograr es mínimo, ¿no? Podemos reproducir elementos grandes, cosas grandes, con cemento, con yeso y con silicón de alta temperatura, entonces para tomar ese detalle en cuenta. Recuerden que igual si van iniciando en este detalle en este mercado más bien, en esta área, y quieren empezarlo a conocer, lo mejor es que lo hagan por así que, como dicen, el lenguaje típico común, que sea con sus pininos y que sea con yeso, con cemento refractario, o incluso algún recipiente que ustedes tengan en casa o en su negocio que sea metálico, donde puedan vaciar y hacer algunas pruebas y empezar a trabajar con este producto. Aquí la cuestión es, como en todo, perderle el miedo y, como dicen, aventarse, ¿no? Entonces, hablando ya ahora sí en específico sobre el curado, que es uno de los temas un poquito más, no complicados, sino de trabajo de campo, porque aquí lo que necesitamos para como decir, trabajo de campo, es conocer eh, el proceso, ¿sí? El proceso de manera general, ¿sí? Para lo cual, pues igual aquí estamos dándoles algunos tips, algunas observaciones de lo que nos han estado preguntando, de lo que hemos estado platicando a lo largo de todo este curso. Y para ya entrar en detalle, eh, recordando pues la estructura de nuestro curso, pues tenemos que ya vimos en general el tema 1, aquí está la lámina para recordarla, y el tema 2, hablábamos de lo que necesitan generalmente o lo que regularmente necesitarían, algo básico, lo que nos referimos con el tema 3, las diversos tipos de plastisol, por eso hablamos de que es un mercado muy amplio, y el tema 4, que fue el anterior, el que terminamos, que es los moldes, ¿no? Ya hablamos sobre ese detalle, los tipos de productos que se pueden manejar,
que sí, que no llegaría a suceder si utilizan cuál material. Y pues ya estamos ahora sí en el tema 5, ¿no? Entonces vamos a entrar de lleno a esta parte. Que sería nuestro tema 5, ya casi para concluir el curso. De aquí nos queda, después de revisar la parte teórica, recuerden que todo esto es primero tener algo teórico y seguir con la parte práctica. Una vez terminado el tema, hablando de lo teórico, ¿no? Sería empezar a hacer las prácticas con el kit que ya tienen ahí en sus manos. Viene un molde de aluminio, que es el de la marca representativa, que es de Tintas Benítez, de aluminio, para que con ese hagan sus pruebas, sus primeros ejercicios, y sobre ese empezar a, a aplicar lo que ahorita vamos a revisar con esto del quinto tema, ¿no? Entonces, nuestro quinto tema, que es el curado del plastisol. Ahora sí, vamos a entrar ya en concreto. Ya no se me desesperen, no se me desesperen. No se desesperen. Entonces, tema 5, curado del plastisol. Ahora sí, ya vamos de lleno. Recordábamos que es un producto que debe de ser curado con calor, ¿sí? Si recuerdan ahí las láminas anteriores, de los temas anteriores de los que estábamos platicando en los días pasados. Entonces, el producto como tal es un producto que debe de someterse a calor para cambiar su estado semilíquido a sólido, ¿sí? Sólido porque ya es rígido o bueno, tiene cierta rigidez, aunque pueda ser flexible, pero es rígido, o sea, ya es un solo componente. Y este componente, este producto ya terminado, que fue curado con calor, ya se convirtió en un plástico, ¿sí? Que si recordamos, esa es la cualidad que tiene este producto. Después de ser curado con el calor, se convierte en un plástico. La flexibilidad dependerá de la formulación que tenga, pero en general es un producto flexible. Entonces, una vez que ya lo metimos a calor, con ciertas temperaturas, que es lo que vamos a revisar ahorita, en estos un poquito más adelante, ya cambiaría su estado, ¿ok? ¿Qué necesitamos entonces para poderlo curar? Pues como ya habíamos comentado tiempo atrás, no digo en las láminas anteriores, de manera general, pues requerimos un horno. Aquí pueden apreciar algunos modelos, unos modelos que ya se han trabajado y algunos que son muy comunes, hablando de por ejemplo el horno para pan o para pollo, de repente, ¿no? Que es el que tenemos aquí a la izquierda, ese pequeñito. A su izquierda de su pantalla es el que está ahí pequeñito, que en la parte de arriba tiene unas hornillas. El del centro grande, que es un horno pizzero, y el lateral, que es un horno para, para acero, para metales, para cambiarles la estructura, que es lo que le llaman acerar, ¿sí? Estos hornos, por mencionar algunos, esto es algo muy general, su función es calentar el material que se introduzca, ¿sí? Y nosotros lo que necesitamos también es un horno. Habíamos comentado también que puede ser un horno eléctrico o un horno de gas. Todo depende de la zona en la que te encuentres, en la zona en la que se encuentren, ya sea que sea más fácil el acceso al gas o que sea mucho más fácil el acceso a la electricidad. Entonces eso dependerá un poquito, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo quiera utilizar un horno de gas donde se me complica el acceso al mismo a utilizar un horno eléctrico donde
es más fácil que en mi comunidad, en la ciudad o donde me encuentre, sea más fácil tener el acceso, ¿sí? Entonces, primero hay que determinar qué tienes a la mano, o sea, qué factible o qué tan factible es que puedas utilizar un horno de gas o un horno eléctrico. Ambos tienen sus cualidades. De manera muy general, un horno de gas es mucho más eficiente porque rápidamente obtenemos una temperatura alta, ¿sí? El horno eléctrico, que tiene sus bondades también, pero bueno, tardaremos un poquito más en alcanzar una temperatura adecuada. Pero volviendo al punto, entonces, primero, como necesito un horno, lo primero que debo de tomar en cuenta es qué es más fácil que pueda obtener de recurso, ya sea eléctrico o de gas. Entonces, eso es lo primerito. Ahora, continuando, aquí tenemos otras muestras. Estos son hornos igual para metales específicamente o para pintura eléctrica, perdón, pintura electrostática, que es el del centro abajo, el grandote que se ve. Los laterales son hornos pequeños que se utilizan también para algunos metales, porque en general los hornos, quien no conoce nada de esta parte, los hornos por lo regular se utilizan para procesos muy concretos sobre metales, para cerrarlos, hacerlos duros y cosas por el estilo. Y también se utilizan para la pintura electrostática, para curarla también, vamos a decir, o para cambiarle sus propiedades y ya darle un acabado final. Entonces aquí pueden ver otros tipos de horno. Les muestro estos porque es fácil ver dónde están ubicadas las resistencias o en sí el cómo funcionan, ¿no? Ya que una cosa muy específica que debemos de tomar en cuenta, que para nuestro propósito, que es el que ahorita estamos manejando, que es para poder hacer llaveros, etiquetas o parches, es que nuestro horno, o sea, el horno que elijan, tiene que tener por la parte superior, ya sea las resistencias, que son las que emitirán el calor, o los quemadores, para que la radiación de calor sea directamente sobre la parte superior del plastisol y no por la parte inferior, ni por las laterales. Eso es algo bien importante que tienen que tomar en cuenta, ¿sí? No cualquier horno va a funcionar para este mismo propósito, porque el calor que se irradia alrededor va a afectar en el molde, ¿sí? Más si tenemos un molde metálico. Cuando es un molde ya sea de yeso o de cemento refractario, que es lo que comentábamos anteriormente, no hay tanto problema con el horno que sea general, ¿no? O que tenga las resistencias por todos lados, así como estos que están viendo ahorita, donde el calor interior es regular, o sea, todo el horno internamente tiene la misma temperatura. Ese no habría problema porque, bueno, el molde ya no absorbe tanto calor y lo que nos interesa es que la parte de arriba es la que reciba el calor, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta ese detallito, ¿sí? Y es bien importante porque si no, el plastisol no va a curarse adecuadamente y vamos a tener fallos de curado que vamos a ver más adelante, que les voy a explicar. Pero entonces, tomando en cuenta de gas o eléctrico, las resistencias, si es eléctrico o si es de gas, los quemadores deben de estar en la parte superior del horno, no debajo, no arriba y abajo, no a los lados, ¿sí? Ni tampoco un horno de convección. Los hornos de convección sí se utilizan para plastisol, pero esos son para los recubrimientos o como para la pintura, pues. Entonces, ese detalle tómenlo en cuenta, nótenlo ahí con puntos, márquenlo en verde, en rojo, como lo quieran ustedes remarcar. Que el horno, si ustedes no lo compran con la empresa, porque igual también venden hornos, si ustedes lo quieren conseguir aparte, no hay ningún problema, nada más tomen en cuenta que el horno tenga por la parte superior
las resistencias o el quemador, ¿sí? Si no, no les va a funcionar adecuadamente y van a batallar mucho para encontrar el punto adecuado para curar el plastisol. Eh, Aquí tenemos, miren, este es un horno de convección. La característica de estos hornos es que utilizan una turbina de aire o en general un ventilador, ya depende de la calidad o el tipo de horno que sea. Lo que hace es hacer circular el aire a través de todo el espacio interno del horno para que el calor sea homogéneo y que no tengamos partes o como los hornos de estufa, por ejemplo, esa estufa típica, ¿no? Que nada más tiene el quemador en la parte inferior, entonces la parte superior es muy probable que esté más fría que la parte inferior. Por ende, hablando de alimentos, es más fácil que se quemen si están hasta abajo, que si lo pones a medias, que si lo pones muy arriba. Para el plastisol es algo muy similar. Entonces hay que cuidar eh, inicialmente, o sea, si vamos a hacer una inversión, si vamos a comprar un horno, que sea el adecuado, ¿no? Les decía, si lo compran por fuera no hay ningún problema, nada más hay que tomar en cuenta este detalle. Si me voy a dedicar a hacer etiqueta, parche o llavero, mi horno debe de tener por la parte superior los quemadores o las resistencias. Lo demás de abajo no nos interesa que se caliente. Debe de calentarse por la parte superior. Entonces aquí los hornos, ¿no? Este que les tengo aquí de muestra, pues es un ventilador que viene en la parte de atrás del frente, o sea, la parte posterior. Y aquí están otros. A lo que vamos es esto, ¿no? O sea, si se dan cuenta, trae esos ventiladores y lo que provocan es que el aire circule por toda la parte interior para poder generar un calor homogéneo. Que la parte interna del horno tenga una temperatura completa igual. Que no esté más caliente arriba, que no esté más frío abajo, o viceversa, que no esté muy caliente abajo y arriba frío. Entonces, estos hornos no nos funcionan, ¿sí? Estos hornos son para otro proceso. Más sin embargo, se los comentamos para que no vayan a comprar este tipo de horno. Debe de ser un horno, repetimos, que tenga los quemadores o las resistencias por la parte superior si es un horno eléctrico. ¿Estamos? Porque hago mucho hincapié en esto? Porque este es un punto muy crítico para poder lograr lo que estamos buscando, que es poder curar el plastisol en un molde para la elaboración de un llavero, una etiqueta, un parche, ¿sí? En otro lado no van a encontrar este detalle en específico. Simplemente ven el video que le ponen el plastisol al molde, lo meten en un horno, lo sacan y se acabó, ¿no? Ya todo bien padre, bien fácil, bien rápido. Pero este es uno de los puntos críticos que hay que tomar en cuenta, porque si yo meto nada más a un horno, hay nada más que está caliente por arriba y por abajo, que es un horno de convección porque era el que tenía en la mano, va a suceder algo bien curioso con el plastisol. Va a tender a hincharse. Entonces, ustedes lo van a ver que se va a salir como del molde, entonces ahí ya no nos está haciendo el curado adecuadamente, ¿ok? Tómenlo en cuenta, anótenlo ahí en sus apuntes para que, como les comento, no tengamos eh, tantos errores, porque igual vamos a tener algunos detalles que van a tener que ir tomando nota, entonces vamos reduciéndolos. Este es un punto bien importante, o sea, si estamos en remoto, ahora sí que hay que tomar en cuenta que el horno no puede ser cualquiera así como tal. Funcionaría, que les hemos comentado, un horno eléctrico de esos de pan, pero tomando en cuenta este detallito, que la resistencia se encuentre por la parte superior. ¿Estamos? Y ya vi las preguntas, Inge, ¿por qué? Inge, no te enoje. No, no, no me enojo. Simplemente es para que lo tomen bien en cuenta.
¿no? Y que en realidad le saquen provecho a esto que estamos llevando a cabo. Y les comento que esto es un punto bien importante, es algo crítico, por así decirlo, ¿no? Si queremos que nos funcionen bien las cosas, pues bueno, este es un punto muy importante a tomar en cuenta. Eh, sí, es que, mira, en Internet, Carlos, en Internet suelen encontrarse, pues, los videos, ¿no? Y no estamos en desacuerdo. Todo lo contrario, hablamos de que en Internet te puedes encontrar muchas cosas. Caso es el curso este que ahorita ustedes están recibiendo. Parte de este curso o la empresa va a subirlo a Internet de manera gratuita. Por ese lado no es el problema, eh, o, o la inconformidad o como ustedes lo quieran ver. Más bien a lo que yo voy es esto, o sea, la parte teórica en la que estamos trabajando es como en todos lados. Tú cuando aprendes a manejar alguna máquina, un instrumento, lo ideal es que tengas una parte teórica, saber los fundamentos del por qué sí, por qué no, qué puedes o no puedes hacer con tal o cual herramienta, para que al momento de llegar a la práctica ya tengas toda esa información y es más fácil que puedas solucionar un problema, que puedas obtener un mejor resultado, que es el que estamos buscando aquí. ¿Sí? Entonces, fuera de broma, o sea, no es enojo, simplemente les recalco este punto porque sí es bien importante. Eh, Tenemos clientes, digo, los que les he dado a dar algunas asesorías de manera local, eh, donde el principal motivo del por qué el producto no está funcionando es porque el horno no es el adecuado. Ese es el detalle de ese cliente que no pudo curar el plastisol porque no le dio el tiempo adecuado, dado que el horno precisamente no era el adecuado. Entonces, que es a lo que vamos ahorita con las temperaturas. Debo de tener primero un horno que sea el adecuado para el proceso que vamos a manejar. ¿Estamos? No sé si conozcan, por ejemplo, el rubro de serigrafía, entonces se maneja sublimación o la impresión textil. No utilizan la misma plancha para todos los procesos. Cada objeto tiene una plancha, o sea, la plancha lleva un aditamento especial para el objeto, ¿no? Vamos a decir que aquí es el mismo caso. Yo no puedo utilizar una plancha de sublimado, que es como le llaman, eh, para, para superficies planas o para azulejo, por ejemplo. Si voy a sublimar tarros, entonces hay un aditamento especial que se utiliza para tarros. Hay un aditamento especial que es para objetos redondos, para objetos con concavidades, para objetos, o sea, para listón, o sea. Entonces, aquí hablamos de lo mismo en el sentido de que el producto necesita unos requerimientos específicos para poder lograr la calidad que estamos buscando y que el proceso sea lo más fácil de implementar donde quiera que ustedes se encuentren. ¿Sí? Entonces aquí la finalidad de este curso es ese, que ustedes tengan el producto así en bruto, que es el líquido o semilíquido, que es el plastisol, y que puedan empezar a trabajar y hacer sus llaveros, sus etiquetas o sus parches. ¿Sí? Pero para poderlo lograr, pues necesitamos las herramientas adecuadas. ¿Sí? Y principalmente una de ellas es el horno, porque prácticamente ahí está el 90% del trabajo. Puede ser que tenga el plastisol, puede ser que tenga mis herramientas, mi desmoldante, mis artilugios para desmoldar el parche, el llavero o la etiqueta. Pero si mi horno no es el adecuado, ya se estropeó, ya se dañó todo el producto y va a tenerse que ir a la basura. ¿Sí? Entonces el horno es bien importante. Eh, Debe de ser con los quemadores o las resistencias en la parte superior. ¿Estamos? Sí, ok, muy bien. Lo siguiente sería, vamos a revisar un poquito a qué nos referimos con las temperaturas, ¿no? Habíamos comentado anteriormente algunas temperaturas. Vamos a ver la lámina aquí.
Este plastisol en general trabaja en un rango de 160 a 180. Esto es para curarlo. Los tiempos son los que varían. Y hablamos de algo que le llamamos gelación, que es a partir de los 80 grados a los 90. ¿Qué es la gelación? Cuando el producto deja de, o empieza a cambiar sus propiedades y deja de ser semilíquido y se vuelve algo más chicloso, ¿sí? Algo más chicloso y ya como ya un producto único. Todas las moléculas internas del producto ya se hicieron una sola pieza, pero sigue estando en una característica o la propiedad sigue estando semilíquido, ¿sí? Internamente las propiedades del producto ya cambiaron, ya se unieron todos los componentes en uno solo, pero sigue manteniendo esa propiedad de semilíquido. Ahí es donde se hace la segunda incorporación de capa. Hablando de cuando tenemos llaveros, etiquetas o parches que tienen diferentes colores o diferentes niveles, que vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? En esta temperatura es meterlo, lo dejo de esta temperatura 80-90. Obviamente puedo trabajar también con el tiempo, ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Saco el molde, enfrío y aplico la siguiente capa, ¿sí? O el siguiente color. Y ya posteriormente vuelvo a introducir el horno y continuamos con el curado que llevábamos, ¿sí? Que es sobre los 160-180 y es donde cura. Para poderlo curar a esa temperatura de 160 o 180, el periodo de tiempo va a ser más largo. Hay que tomar en cuenta aquí la calidad del plastisol, porque hay plastisoles en el mercado de otros fabricantes que si los dejamos a esta temperatura, pero mucho tiempo, se degrada. Entonces lo que podemos hacer es reducir el tiempo, pero aumentar la temperatura, ¿sí? Entonces, de manera general, esto es nuestra base, ¿sí? Sobre esta base vamos a empezar a hacer nuestras pruebas. Nuestro horno debe de permitirnos calibrar esta temperatura, que podamos nosotros manejar la temperatura, o sea que podamos ver que tenemos 160, 180, 200, 230, 250 grados, que incluso el plastisol que manejamos permite esa temperatura, pero todo va en relación a el tiempo, ¿sí? Eh, Tengo que hacer unas pruebas. Es por eso que, por ejemplo, tienen ese molde de aluminio que va dentro del kit. Ese molde que tiene un espesor de 3 milímetros en general, o sea, si lo pueden ver, ajá, sí, ajá. Sí, sí, mira, Alonso y Julieta que sí tienen sus cámaras ahí a la vista, si lo pueden colocar ahí a la cámara, ajá. eh, Se pueden dar cuenta al interior, o sea, el espesor del material final o del llavero que van a hacer, tiene 3 milímetros de espesor. Entonces, ahorita les voy a pasar unos valores sobre ese molde para la prueba que se hizo y la muestra que se les mandó. Para ese molde en particular se utilizó un horno de los que nosotros mm, fabricamos, bueno, de la empresa que la empresa fabrica. Y entonces el parámetro de ese llavero que ustedes tienen ahí, de ese molde, es de 3.30 minutos, o sea, 3 minutos y medio, a 210 grados, si mal no recuerdo. Ahorita tengo la lámina, ahorita la rectificamos. Entonces, si se fijan, es 210 grados, pero a 3 minutos y medio. Con referencia a la temperatura que aquí les estoy colocando en la lámina, que son 160 grados a 180 grados. Esa es nuestra base. Si trabajamos sobre esa temperatura, nuestro plastisol no se degrada, no se altera y se puede mantener ahí bastante tiempo. Vamos a hablar de que el tiempo 5, 10, 15 minutos y no tendríamos ningún problema en degradarlo, porque estamos muy por debajo de la temperatura en la cual se nos daña, ¿sí? Entonces, por eso es que vamos a partir de aquí. El
La temperatura pues a la que nos estamos refiriendo es la base, ¿sí? Esta temperatura entonces es nuestra base para que ya la empiecen a trabajar de a partir de 160 a 180. Puedes empezar en 160, introduces tu molde, ves cuánto tiempo requirió para poderse curar y si fue mucho tiempo, pues reduces el tiempo aumentando temperatura. Subimos a 180. Ocupó mucho tiempo para poder curar. Reducimos, queremos reducir tiempo, hablando de producción, ¿no? Reducimos tiempo, entonces incrementamos temperatura. Que a 180 igual no me tardó casi 7 minutos. Queremos reducir tiempos, ok, no hay ningún problema. Subimos temperatura y vamos reduciendo el tiempo, ¿sí? Pero recordemos que todo aquí es a prueba y error, porque cada molde te va a indicar o te va a dar la temperatura que necesita para poder curar todo el producto. Entonces no tenemos, ahora sí que no hay una ciencia exacta para decir, este molde, o vamos a decir, siempre lo vas a curar a 200 grados por un minuto. No se puede, porque hablamos de espesores, hablamos de cantidad de material, ¿sí? Hablamos de que en el llavero ese de muestra tienen ustedes 10 gramos, si mal no recuerdo, igual lo verificamos, pero son 10 gramos. Entonces 10 gramos requieren 3 minutos y medio a 210 grados. Entonces más o menos toman la referencia, ¿sí? Tomando en cuenta también que es un molde de aluminio. ¿Estamos? Como es un molde de aluminio, recuerden que el aluminio tiene un índice térmico más elevado. Entonces la temperatura rápido corre por él y por ende tenemos una reducción en tiempo para curado. ¿Sí? Entonces, de manera resumida, volviendo al punto, estas temperaturas son de base para que ya a partir de ahí ustedes empiecen a trabajar. No puede ser menos temperatura porque entonces no te va a curar completamente y va a ser el material, va a quedar el material sin curar y cuando lo desmoldes se te va a desbaratar, va a quedar muy plástico. O ahorita vamos a ver los errores. Entonces prácticamente no te va a curar. Entonces ni para qué empezar con temperaturas muy bajas como un 80-90, ¿sí? Vamos a partir de 160 para arriba. Según tu molde, la cantidad de material va a ser el tiempo que le tengas que aplicar.